Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los titulares, un verdadero torbellino de emociones y declaraciones que para muchos ha sido una sorpresa total. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz tan querida, que finalmente ha roto el silencio ante un escándalo que involucra nada más y nada menos que a Can Yaman. Sí, ya sé que este nombre les suena familiar. La relación entre estos dos, que nació en las pantallas y pareció traspasarla, ha sido objeto de innumerables especulaciones y ahora, parece que tenemos las respuestas que muchos estábamos esperando, o al menos, una parte de ellas. Prepárense porque lo que Demet ha dicho es fuerte, es directo, y para muchos completamente indignante. Si quieren estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y no perderse ni un solo detalle jugoso como este, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, es rápido y así me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Un solo clic y ya son parte de esta gran familia. Vamos a poner las cosas en contexto, ¿les parece? Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Erkencikus. Sus personajes Sanem y Can cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo con su química arrolladora. Y no solo en la ficción, porque esa chispa pareció saltar a la vida real, al menos así lo creímos la mayoría. Hubo rumores, fotos juntos, viajes y una admiración mutua que se percibía a kilómetros. Pero como suele suceder en este mundo, las cosas cambiaron. La relación que parecía tan sólida, se terminó y los motivos exactos nunca quedaron del todo claros. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, pero nada concreto. Y ahí es donde entra el escándalo del que vamos a hablar hoy. Lo que ha sucedido es que, recientemente durante una entrevista, a Demet Özdemir le hicieron preguntas directas sobre Can Yaman, sobre su relación pasada, y sobre las polémicas que han rodeado al actor turco en los últimos tiempos. Y francamente su respuesta ha sido mucho más contundente de lo que nadie esperaba. Demet, conocida por ser una persona reservada y por mantener su vida privada bastante alejada de los focos, ha explotado. Ha dicho que está harta de que la relacionen constantemente con Can Yaman, que ya es hora de que se le vea como una artista independiente, con su propia carrera y sus propios méritos. Y aquí es donde viene la parte indignada, porque sus palabras han sido muy claras al respecto. Ha enfatizado que si bien hubo un momento en sus vidas en el que compartieron algo especial, ese capítulo está cerrado. Y lo que parece haberla molestado profundamente es la constante insistencia de la prensa y del público en revivir esa relación, o en implicarla en cada una de las controversias en las que se ve envuelto Can Yaman. Imagínense la situación. Estás intentando avanzar en tu carrera, construir tu legado, demostrar tu valía como actriz y sin embargo, cada vez que das un paso, alguien te recuerda tu relación pasada con alguien más. No solo eso, sino que te preguntan sobre esa persona, sobre sus escándalos, sobre sus declaraciones, como si tú fueras un eco de él. Demet ha expresado que se siente agobiada por esta situación, que es agotador ser constantemente juzgada o evaluada a través del prisma de su relación con Can. Ha dicho algo así como que ella tiene su propio camino, sus propios sueños, sus propios éxitos, y que merece ser reconocida por eso, no por ser la ex de alguien. Y la palabra indignada se entiende perfectamente cuando escuchamos la pasión con la que ha hablado. Lo más interesante de sus declaraciones es que no se ha limitado a decir que está harta. Ha ido un paso más allá. Ha señalado que, en su opinión, la imagen pública de Can Yaman a veces se ve afectada por sus propias acciones, y que ella no tiene nada que ver con eso. Ha insinuado que hay una desconexión entre la persona que proyecta Can y la realidad, y que ella fue testigo de esa desconexión durante su tiempo juntos. Esto es, sin duda, lo más picante de sus palabras. No solo está poniendo distancia, sino que está sugiriendo que Can Yaman tiene un lado que no se muestra al público, y que ese lado, quizás, no es tan positivo como se quisiera creer. Además, Demet ha hecho un llamado a la madurez, tanto a la prensa como al público. Ha pedido que se respeten sus decisiones, sus tiempos y su espacio. Ha recalcado que ella siempre ha sido respetuosa con la privacidad de todos, y que espera lo mismo a cambio. Ha dicho que ya no está dispuesta a ser arrastrada a polémicas que no le conciernen directamente, y que su enfoque principal es su carrera, su arte y su bienestar. Y créanme, cuando una persona tan querida y generalmente tan serena como Demet Özdemir
A un tono tan firme, es porque realmente ha llegado a un punto límite. Ahora, ¿qué implica todo esto? Para empezar, significa un quiebre definitivo y público de cualquier conexión que pudiera quedar entre ellos en la imaginación colectiva. Demet está diciendo basta ya de Can-Yaman en mi vida, incluso a nivel mediático. Esto también puede ser interpretado como un gesto de autoprotección. Si Can-Yaman está envuelto en situaciones controvertidas, asociarla a él podría perjudicar su propia imagen y sus oportunidades profesionales. Demet Özdemir es una actriz en ascenso con proyectos importantes en Turquía y con aspiraciones internacionales. Ella no quiere que su nombre se vea manchado por eso Usiaschen. También creo que hay un tema de empoderamiento femenino aquí. Demet está reclamando su espacio. Está diciendo yo soy Demet Özdemir, una artista talentosa, y no soy solo un accesorio o una extensión de la fama de otro. Es un recordatorio de que las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo tienen que luchar más para ser reconocidas por su propio mérito, y que la sombra de relaciones pasadas puede ser muy larga. Su indignación es en parte una reacción a esa constante invisibilización de su individualidad. Las reacciones a sus declaraciones no se han hecho esperar. Por un lado, sus fans más leales la han defendido a capa y espada, elogiando su valentía y su firmeza. Han celebrado que finalmente ponga límites y reclame su lugar. Por otro lado, los seguidores de Can-Yaman han reaccionado de diversas maneras, algunos defendiendo a su ídolo, otros atacando a Demet por supuestamente querer generar controversia. Y por supuesto los medios de comunicación, ávidos de carnaza, han amplificado sus palabras, creando aún más debate. Piensen en cómo este tipo de situaciones afectan a los artistas. Viven bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada y comentada. Cuando una relación termina, no solo se acaba para ellos, sino que a menudo se convierte en un tema de conversación pública que parece no tener fin. Demet, al romper el silencio, está intentando poner fin a ese ciclo. Está intentando recuperar el control de su narrativa. Y es que, seamos honestos, Can-Yaman ha tenido sus propios altibajos mediáticos. Sus declaraciones a veces han sido controvertidas, su estilo de vida ha sido objeto de debate, y ha habido momentos en los que su imagen pública ha estado bajo fuego. Si Demet fue testigo de aspectos de su personalidad que no se reflejan en su imagen pública, y si esos aspectos le causaron malestar, es completamente comprensible que quiera marcar distancias y evitar cualquier asociación que pueda ser perjudicial para ella. La forma en que Demet ha elegido abordar esto es interesante. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones directas. Su indignación se manifiesta en su frustración por la persistencia de la asociación y en su deseo de ser vista por lo que es, una artista con una carrera en auge. Ha elegido la dignidad y la firmeza por encima del espectáculo de los detalles escabrosos. Y eso para muchos es una señal de madurez y fortaleza. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto a futuro? Probablemente veremos a Demet Özdemir seguir enfocada en sus proyectos, en consolidar su carrera internacional, y esperamos que la prensa y el público le den el espacio y el respeto que merece. Por otro lado, la figura de Can-Yaman seguirá siendo objeto de atención, y será interesante ver cómo él responde a estas declaraciones, si es que lo hace. Lo que sí es seguro es que la era de Demet y Can, como pareja mediática, ha terminado de forma muy contundente y Demet Özdemir ha dejado claro que ella no quiere ser definida por su pasado sentimental, sino por su presente y su futuro profesional. Su indignación, lejos de ser un ataque, es un grito de independencia y de reivindicación de su propia identidad artística. Y hasta aquí llegamos con este tema, mis queridos seguidores. Hemos desgranado las declaraciones de Demet Özdemir, hemos intentado entender su indignación y las implicaciones de sus palabras. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios deseos de ser reconocidas por quienes son. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet Özdemir hizo bien en romper el silencio de esta manera? ¿Piensan que la prensa debería dejar de relacionarla con Can-Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para mí y para la comunidad. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscriban. Se al canal. Pulsen esa campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!